persona indicada. a esta acordada y a para muchos una acción desesperada del Poder Judicial Y la para fiscalía no lo toma lanzar muy... la pelota hacia otra institución, Sí. la pelota de la mora. Buen día, doctor Roque Orreo, ¿cómo estás? Buen día, Carlos. Buen día, Marcos. Y buen día, Uriel. Doctor, gracias por atendernos. Acá Marcos te va a preguntar, porque yo sinceramente no leí, él en el grupo había puesto esta acordada, es interesante. Y ayer espera que me dijeron, no viste, no Mm. leíste esta acordada que habla de la desestimación. Sinceramente no, dije yo. Y ahí marqué para que podamos hablar contigo, para que nos explique un poco, porque yo creo que la fiscalía, acá lo me ponen, hay que escuchar al colegio de abogados también, lo me pusieron, ¿verdad? Ujú. Eh, y me La acordada enviaron, 122, ¿es verdad? ¿O no, cuánto es? la acordada, ¿cuál es la La acordada, doctor, yo no me acuerdo el número 15? No era 15 y algo. a ver un poco, Que no, nos que va a explicar él. ¿Qué número es que la insta acordada? a los Mira, jueces penales de bueno, garantía a devolver algunas desestimaciones presentadas por el Ministerio Público. efectivamente, mira, a ver, en primer lugar quiero explicar a ustedes y a la audiencia, ¿verdad? Algunas limitaciones. Yo en este momento estoy fuera y no tengo acá documentos, no tengo nada como para poder ilustrarles con mayor precisión. Pero hablemos del tema, ¿te Sí, parece? Porque no tengo pues el texto, ¿verdad? Pero Como pa- el tema es eh, fabuloso, el- doctor. sí, quiero explicar un poquito lo que estás señalando. Lo que hace esta acordada es pide o recuerda a los jueces la necesidad del estricto cumplimiento del principio de legalidad. Sí, Ustedes saben de que en el Código Procesal Penal está previsto el archivo fiscal sí, para los señor. casos de personas no individualizadas y se generó una muy mala costumbre de pedir desestimación en casos donde la persona no está individualizada. Entonces, no es que el Poder Judicial quiere sacarse un trabajo que le competa, sino al contrario, insistir en que cada sujeto procesal debe llevar a cabo el trabajo que le corresponde y reencauzar una costumbre mala que se vino dando y que no contribuye y que recarga inútilmente el sistema de justicia. ¿Qué es lo que debe atender un juez de garantía? El reclamo que haga la víctima de un archivo fiscal cuando éste indebidamente se dictó, eh, eh, existiendo posibilidad de individualizar al procesado. Entonces, hoy día, sin embargo, llegan pedidos de desestimación con estas características y esto corresponde a una competencia primero del Ministerio Público y posteriormente a la intervención del Poder Judicial. En ese sentido es que la acordada señala el camino que el código traza para el abordaje de ese tipo de cuestiones. Y Sí, esto, ¿por qué surge? Surge porque se hizo desde el año pasado una comisión de jueces que voluntariamente vinieron trabajando, estudiando los problemas vinculados a la mora existente en las estimaciones. Se constituyó un equipo voluntario de funcionarios que visitó a juzgados para clasificar por tipologías a las desestimaciones pendientes de resolución. Los jueces se pusieron a trabajar en ello y así se sacaron una serie de desestimaciones que esperaban una respuesta jurisdiccional. Recordemos que muchas veces para las muchas cosas que deben resolverse, las desestimaciones como hasta quieren pasar a un segundo plano de importancia, pero ustedes que son abogados también entienden, es muy importante el sacar esa espada de Damocles que queda sobre la cabeza del ciudadano, de la ciudadana, cuando tiene una desestimación sin resolución, ¿verdad? sí. Y eso es una necesidad. A nosotros los profesionales, hasta desde un punto de vista del cobro de nuestros honorarios para el ciudadano y la ciudadana que quiera acceder a la justicia, para una tranquilidad en el sentido de que ya
esa espada de Damocles, que es la posibilidad de un proceso, acaba, ¿verdad? Entonces, se tomaron estas medidas y en el estudio hecho se determinaron esas irregularidades de pedidos de desestimación en casos de personas no individualizadas. Entonces, la acordada lo que hace es insistir en que esas causas deben archivarse en el Ministerio Público y solamente si es que existe una queja de la víctima, esa queja será atendida por el juez, como dice el Código Procesal Penal con toda claridad, ¿verdad? Sí, yo suelo decir, doctor, hay dos posibilidades, o sea, en dos ocasiones el Ministerio Público, el fiscal, tiene la posibilidad de hacer una resolución, una orden de detención y otra el archivo fiscal. Que el código, Así mismo tenés mucha razón en lo que estás señalando. claramente el código establece que el Ministerio Público de por sí podrá archivar la causa siempre y cuando no se haya podido individualizar al imputado, y después establece los mecanismos de la notificación al denunciante, y si ese denunciante se agravia por ese archivo, recurre al juez penal de garantías. Entonces, ¿qué es lo que...? El trámite que quedó distorsionado, ¿verdad? Sí. Y es importante rescatar ese diseño normativo porque estamos trabajando mal. Sí. Estamos recargando a los juzgados con cuestiones que, como vos bien estás señalando, porque así lo dice el código, no es porque se nos Claro. a nosotros el día, se está recargando inútilmente a los jueces de garantía. Sí. Y todo eso enlentece el sistema, que vos sabés que está... yo siempre suele hacer una reflexión en este sentido. Muy alegremente pues se habla del achicamiento del Estado. No sé, parece que es un cliché que todo el mundo aplaude sin mucho pensamiento, ¿verdad? Y bueno, sin embargo estamos ante un Estado que no tiene camas, que no tiene terapistas, que tiene escuelas que se caen, que no tiene un montón de funcionarios públicos útiles, muy útiles, que tendrían que estar a disposición de la ciudadanía en sus funciones públicas. Creo que tenemos más que nada un Estado ineficiente antes que agigantado, tal vez agigantado en algunos sectores, y eso hay que medirlo y hay que redimensionarlo, pero lo que debemos insistir siempre los paraguayos desde la crítica ciudadana, me parece, es de que nuestro Estado tiene que ser eficiente, y para ser eficiente, en este caso deben cumplirse las reglas del proceso. Y lo que la Corte está haciendo es insistiendo en el principio de legalidad, de tal manera que se cumpla con el trámite del modo que está señalando, que es el modo en que está previsto en la ley, y que facilitaría la orientación al ciudadano de que eso no, de que no se pudo individualizar, y bueno, entonces queda en un archivo. Eso no quiere decir que está extinta la causa, la acción sigue vigente, y el Ministerio Público organizará esos archivos de tal manera que generen datos importantes para la política criminal, que inclusive eventualmente si aparece la persona individualizada, pues se tendrá que llevar a cabo el trámite correspondiente de imputación, ¿verdad? Sí, porque si esta madrugada había, o sea, como ejemplo, entraron a mi casa, a mi patio, llevaron mi bicicleta, pasa 3 meses, pasan 6 meses y no podemos individualizarle al imputado, el remedio procesal es el archivamiento y no la desestimación. Y pasa que el Ministerio Público requiere desestimaciones en ese tipo de hechos, y está incluso en contra de la ley porque ocurrió el hecho punible. No es que no exista un hecho punible. No hay duda de que te robaron tu bicicleta. Sí, pero no podemos saber quién fue. Entonces el remedio procesal es el archivo fiscal, y eso está en poder del Ministerio Público. Y ahí, entonces, lo que hay que hacer, a ver si entendí, contra ese archivo fiscal, vos víctima, lo que podés recurrir si crees, por ejemplo, que... Claro, si podés dar datos, por ejemplo, en realidad yo sé quién es el que me robó mi bicicleta, se llama Juan, se le dice Juan y está en tal lugar, y te va a ir, le decía al juez eso, y el juez le dice, señor agente fiscal, abra este proceso y acá tenés los datos de Juan y algo así, ¿verdad? Así mismo, eso está en el 313 del Código Procesal Penal, si mal no recuerdo. Sí, 313. 313. Sí. Mira, yo quiero contarles, debemos ir creciendo en eficiencia, como dice,
Y eso no quiere decir que no necesitemos más jueces, más fiscales, evidentemente, sino y que nos necesitemos recursos para que la justicia cuente con medios para poder movilizarse. Pero una buena aplicación de la ley nos puede salvar de trámites innecesarios, ¿verdad? Y a eso apunta la acordada. Yo vi como, por ejemplo, en Costa Rica, ya hace 8 años atrás, ellos tienen en el Ministerio Público todo un área en donde las causas se archivan, pero pasan por un proceso de análisis de causas archivadas. ¿Por qué? Porque el archivo de las causas puede originar una serie de mapas de riesgo, de lugares, de horarios. Eso se vincula con la política criminal y con la vigilancia que se puede aumentar en ciertos momentos del año, horarios, barrios. Es decir, ese archivo fiscal no quiere decir que mañana no pueda ser desmantelado una pequeña cuadrilla que se dedica a robar, a hurtar o robar estas bicicletas, ¿verdad? Pero lo que no puede hacerse es el trámite concreto vinculado a esa causa sin tener una persona individualizada, y no corresponde la desestimación. Es decir, el archivo nos lleva a una inacción del Estado Sí. en el poder de investigación y en el poder y en la responsabilidad de ir dando una respuesta racional a las complicidades que surgen en el sistema penal. Claro, para eso es necesario fortalecer al Ministerio Público, hace falta recursos, ¿verdad? Pero, digamos, el camino no es distorsionar el debido proceso, ¿verdad? Si bien es cierto, existe un obstáculo para proseguir la investigación, no es un obstáculo legal que establece la desestimación, sino que en realidad es la imposibilidad de individualizar al que Y cometió el tampoco hecho punible. establece ninguna extinción de la acción, ¿verdad? Así mismo, Por eso que la víctima tiene en la posibilidad de reabrir, la posibilidad de reabrir, de dar, como vos decís, mayores datos, etcétera, ¿verdad? así mismo. Doctor, y ahora tengo Y una quiero nomás consulta. señalar una cuestión, Sí, sí, sí. que es importante, ¿verdad? Y recordar, yo siempre estoy insistiendo sobre esto, no para restar responsabilidad ni a fiscal, ni a jueces, ni a abogados, pero es verdad de que existe una expectativa sobredimensionada sobre el sistema penal por parte de la ciudadanía por un discurso punitivista que se desarrolló y creció sin mucho conocimiento de cómo funciona el sistema penal. Y en Sí, ese sentido hay veces que el fiscal, hasta cuando un problema en un barrio, qué sé yo, tiene miedo de archivar justamente por la reacción de la ciudadanía, ¿verdad? Y entonces pide desestimación y es como que le pasa el problema, digamos, al Poder Judicial. Y aquí pues lo que se trata es de insistir en que exista una comunicación también más fluida con la ciudadanía, de tal manera que se garantice de que se comprenda el sentido de estas instituciones y los límites que tiene el sistema penal. sí. Esto también es algo que forma parte de la realidad, digamos, esa presión que muchas veces tiene el funcionario. Yo creo que esta acordada también ayuda a señalar con mayor claridad el camino legal que debe seguirse, ¿verdad? Ahora, o sea, estábamos hablando con Marcos, cuando se encuentra un obstáculo legal, ahí se pide la desestimación y ahí tiene que ir al juez. Sí, Efectivamente, eso es lo que está previsto en el 305, eso sí recuerdo bien, ¿verdad? Del Código cerquita Penal, están. Procesal Penal, perdón. El Código Procesal Penal, en el artículo 305, cuando establece la desestimación, establece de que ya sea, puede darse cuando sea manifiesto que el hecho no sea punible, la famosa mordedura de perro o algo así, ¿verdad? Cuando existe un obstáculo legal para el desarrollo del procedimiento. Esos son los casos que trae el 305. Lo interesante también es entender de que esta desestimación está arreglada dentro del procedimiento ordinario, Carlos, ¿verdad? Sí. Que se refiere a los delitos de acción penal pública. Ese también es un problema, ¿verdad?
Hoy día Sí, podríamos darle, para no estar destrabando, yo como una política práctica de desestimación a todas las querellas de acción privada que se remiten, ¿verdad? Pero en verdad, este es el procedimiento destinado al examen de la materia vinculada a la acción penal pública. Entonces, la acción privada tiene un trámite, como vos sabés, que requiere la contratación de un abogado y requiere de que se recurra a través de un abogado a el, ¿cómo se llama? A un tribunal de sentencia donde se interpone la querella correspondiente y existe un procedimiento especial en el que está previsto primero la conciliación como primer paso, ¿verdad? Ujú. Entonces, también en ese sentido, vuelvo otra vez a hablar del desarrollo orgánico del sistema de servicio de justicia. El Ministerio Público y el Poder Judicial están en diálogo. Es interesante crecer en la capacidad de articulación con la sociedad civil, colegios de abogados, centros de mediación, etcétera, como para poder promover el uso de la conciliación penal, que usa la mediación como instrumento, ¿verdad? sí. Bueno, hoy día es muy pequeña la posibilidad de cobertura que existe, pero eso yo creo que hay que ampliar para que el ciudadano o la ciudadana sea orientado adecuadamente hacia esos medios alternativos de resolución de conflicto y en último caso una querella, pero de acción penal privada ante un tribunal de sentencia. Y en ese sentido también se están llevando a cabo diálogos para ver cómo fortalecer esa posibilidad de acceso a la justicia y en no estar perdiendo tiempo con recurrir inútilmente al proceso ordinario que está previsto para la acción penal pública, ¿verdad? Vos sabés, Y la doctor, acordada me- también se refiere que a eso. estás hablando de un problema que para mí creo que no tiene solución, por lo menos normativa, en nuestro Código Vos sos Procesal Marco, Penal. ¿verdad? Sí, Marcos. Sí, Marco, sí, sí, Marco. Eh, el tema de desestimar una denuncia de acción penal privada. Y por eso te digo, pues no tiene, pues, es decir, la acción penal privada le tiene que dar origen a una querella, no a una Sí, denuncia, pero ¿verdad? ¿qué haces, doctor, cuando la oficina de mesa de entrada del Ministerio Público, que no tiene la posibilidad de rechazar la denuncia que vas a presentar, recibe una denuncia de Marcos contra Carlos Por y lesión. donde dice lesión o amenaza o difamación o Lesión. calumnia, ¿verdad? O uno de estos Sí, delitos de uno acción de esos penal privada. delitos del artículo 14, ¿verdad? Y, y, Eh, a- entonces, ¿qué hace el Ministerio Público? La suerte de solución que encontró como parche, creo que el Ministerio Público, es desestimar. Pero la desestimación se refiere en el 305 a a hechos que de no acción pública, de acción configuran pública. delitos y que es parte de la acción penal pública. El Ministerio Público no puede Claro, ni tomar eso en sí. cuenta. ¿Y Y, qué y, hace el y Ministerio Público, doctor? bueno, allí es que tiene que desarrollarse un sistema de orientación al ciudadano para darle las opciones. Y por eso yo creo que las opciones que el Estado le puede ofrecer son, por una parte, la vía de la conciliación. Estamos hablando, desde luego, de un crecimiento del orgánico del sistema de justicia como para que, ya sea por una buena articulación con universidades, con centros de mediación comunitaria, etcétera, se pueda reconducir eso hacia ese servicio, ¿verdad? O el informe de que si es que quiere ingresar en la vía del proceso penal, su única vía va a ser la querella ante un tribunal de Sí, sentencia y la contratación de un abogado. sí, Eh, eh, Mira, en este punto, Marco, es muy importante destacar que eh, la instauración de los delitos de acción penal privada tienen por objeto justamente dejar reservada el funcionamiento del sistema de acción pública a los casos de mayor impacto social, ¿verdad? sí, Entonces, lo deseable luego es no llegar a la querella, ¿verdad? Por eso que hablo de la conciliación penal que usa la mediación como instrumento de trabajo sobre el conflicto, ¿verdad?
Y ese es un desafío pendiente en nuestro desarrollo orgánico del Estado, pero también es importante que todo el rascacielos tiene su inicio en un primer piso, ¿verdad? Sí. Así que tenemos que trabajar en eso. Y vos me dirás, sí, hoy día hay una falencia, y así es, existe esa falencia. Lo Me preguntás, importante es que desde la Corte y desde personas como doctor que siempre están apoyando a que se mejoren los procesos dentro de este sistema penal, hayan detectado, ¿verdad? Porque en serio hay que tener hay una que solución trabajar. por escrito, ¿verdad? Doctor, ¿y el Ministerio Público puede desestimar de por sí una denuncia? Yo me voy y le digo, hay un hecho punible que cometió Carlos Benítez y el Ministerio Público dice, no, yo este archivo, no archivo, desestimo. Digo, no, acá no hay nada que investigar. Mira, en realidad yo creo que puede, por una parte, archivar para los casos previstos en Sí, el cuando no punto 2.15, hay... ¿verdad? Sí, en el que está previsto en la ley, ¿verdad? Sí, En el 313, perdón, era el archivo fiscal, ¿verdad? En sí, el 313 sí puede archivar, y hay inclusive un proceso de oposición de la víctima que ya recibimos, ¿verdad? En cuanto a este otro caso, yo creo que lo único que cabe es que puede orientar al ciudadano y decirle, señor, esto usted solamente debe contratar un abogado, qué sé yo, tal vez trabajar en ese sentido de tener y contar con los distintos gremios de abogados. Ahí pueden haber abogados pro bono, en fin, ir montando una alternativa social de acompañamiento a la justicia, pues, lo que puede hacer es decirle, no es viable la presentación de su denuncia porque no es un hecho que puede ser denunciado. Los delitos de acción penal privada no se pueden denunciar, sí, y se pueden querellar. vamos a suponer, doctor, es otro caso, vamos a suponer que yo me vaya al Ministerio Público y denuncie un hecho punible de robo y diga, a mí me robaron, estoy hasta exagerando, ¿verdad? Con relación a la actuación del Ministerio Público. Me voy y digo, hay un robo agravado y el que me robó es Carlos Benítez. El Ministerio Público puede de por sí desestimar eso, o guardar, o congelar, o decirle al ciudadano, no, yo no voy a, yo esto No, no voy a... no, aquí estamos ante otra situación completamente. No, estamos hablando de delitos de acción penal Sí, sí, no, privada, no, no, ¿verdad? el ejemplo es Pero público. si son delitos de acción penal pública, el Ministerio Público no puede desestimar sin el control judicial. Ahí está. Es más, está previsto el trámite de oposición del 314. ¿Qué es Sí, lo que dice justamente esta acordada? Esta acordada recuerda que el 314 se puede ejercer siempre que haya una persona, una víctima y un victimario supuesto, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Y el juez haga el control y se dé cuenta que no está de acuerdo con la posición del requerimiento fiscal, ¿verdad? Lo que no se puede aplicar es el 314 cuando no hay interés. Vos ni podés desestimar, ni podés dar trámite del 314 cuando se trata de una persona que no está individualizada, porque para eso está previsto el trámite del 303. El archivo, ¿qué dijiste? Claro, el Claro. archivo. Ahora, en el caso que vos nos estás hablando es completamente distinto. Allí llega la persona y dice, hubo un robo, qué sé yo, y bueno, eso, disculpen, pero eso tiene un nombre en la jerga, el cajoneo, ¿verdad? El Sí, cajoneo es legal. sí, sí, Meter en el sí, cajón y sí, no sí, darle sí. una respuesta oficial al caso. Y si Y le das una eh, respuesta oficial y decís, mira, no es robo, es algo parecido al robo, pero no es robo. Eso no es prevaricato. No, el Ministerio Público tiene la posibilidad de hacer el examen de ese relato y de las evidencias que surgen, y tiene la posibilidad de recurrir a cualquiera de los medios que están previstos en el 301 del Código, que son los medios ya sea la de desestimación, está el criterio de oportunidad, la suspensión Pero voluntaria de siempre con control procedimiento. jurisdiccional. Todos esos requerimientos se formulan ante el juez. De hecho, es un requerimiento que se rige por el artículo 55 del Código,
y que obliga al Ministerio Público a motivar en forma específica sus requerimientos. Recordemos que el Ministerio Público no puede usar palabras formularias en ningún contenido que no hagan a la exposición de aquello que va a ser el fundamento que el juez, conforme el artículo 155 del Código, va a establecer en su resolución cuando haga lugar, qué sé yo, por ejemplo, a un criterio de oportunidad. Vamos a poner un ejemplo. Para que aplicar criterio de oportunidad, pues vos tenés un hecho punible. Sí. No, sí. es que vos no tengas un hecho punible. Hubo un caso muy sonado, claro que era un hecho punible. ¿Cómo se va a cuando es un hecho punible, yo ya no puedo desestimar, ¿verdad? Yo lo que puedo sí hacer, si es de insignificante o de mínimo reproche, exponerle esto motivadamente conforme al 55 al juez y darle los motivos para que él funde una decisión de aplicación del criterio de oportunidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso ya tiene que ser motivado. Yo no lo puedo resolver por mí hoy día, por lo menos. Claro, claro. Quiero sí señalar de que hay una propuesta de reforma del Código Procesal Penal en el sentido que la desestimación pueda, así del modo que está establecido en el 305, pueda aplicarla el Ministerio Público y se establezca así un sistema de control en caso de queja de la víctima y de disconformidad de la víctima, ¿verdad? Yo creo que esa reforma normativa nos ayudaría a descongestionar el sistema jurisdiccional del proceso y dar soluciones más rápidas al ciudadano, pero eso no es ley, eso es una propuesta de reforma. Correcto. Doctor, te quiero preguntar antes cuál es tu postura. Viste que los abogados cuestionan que la Fiscalía de Delitos Económicos se base, por ejemplo, en un dictamen del director jurídico para rechazar una denuncia, por ejemplo. Porque te dice la fiscal adjunta, dice, base al dictamen jurídico realizado por la dirección, no reúnen los requisitos o no hay los elementos necesarios para abrir una investigación penal. Eso hace rato se vienen cuestionando. Me acuerdo que en su momento ya Katia González, cuando era presidenta del gremio de abogados del Paraguay, ya había cuestionado. Y hasta ahora se sigue haciendo. Y bueno, es lo que quería saber un poco tu postura, si tiene esa facultad o no ese funcionario para basarse en ese dictamen de un director jurídico, o lo tiene que hacer un fiscal. Mira, cualquier requerimiento que se haga vinculado al 301, que son los requerimientos iniciales del proceso, estamos hablando de la acción penal pública, ¿verdad? Sí. Estamos hablando del procedimiento ya ordinario, ¿verdad? Sí. Eso estamos hablando. Entonces, debe llevar la convicción personal del fiscal. Y esta convicción, lo que se pretende es que sea racional. ¿En qué sentido? En el sentido que esté fundado en evidencias, en un relato concreto que pueda ser conocible, demostrable, y en el derecho. Es decir, este artículo famoso y olvidado del 55 que nos dice que el Ministerio Público debe formular, motivar y específicamente sus requerimientos, dictámenes y resoluciones, ¿verdad? Nos lleva a una responsabilidad que no puede transferir el fiscal a un funcionario que le da un dictamen. ¿Me entendés? Sí. Ahora, el funcionario que le da un dictamen le da elementos fácticos, elementos jurídicos, de los cuales él debe hacerse responsable en el momento de requerir lo que requiera. No sé qué requerirá, ¿verdad? Una alta imputación, una oportunidad, una suspensión, lo que fuese, ¿verdad? Doctor, lo que pasa es que vos le agregaste al ejemplo de Carlos, o sea, el ejemplo no de Carlos, en la práctica de la Fiscalía Anticorrupción, le agregaste dos elementos que no son los que pasan. Uno, el requerimiento, y el otro, que lo haya hecho un fiscal.
a ver un poco, ese rechazo de la denuncia lo hace directamente el fiscal adjunto a la víctima, a la persona que se va y denuncia. No lo hace dentro de una motivación de requerimientos. A ver, vos me estás diciendo de que fundado en un dictamen técnico Sí. interno del Ministerio Público decide no abrir la causa. Así mismo, él nomás, por sí, El adjunto. Sí. O la adjunta en ese sin caso. requerir una desestimación. Claro, si yo tengo un abogado que me dice, mira, estos son los elementos y no cumple con los elementos y requisitos de verbos rectores, etcétera, etcétera, bueno, y requerí la desestimación porque no es delito, pero no rechazar de por sí La denuncia. la denuncia. Entiendo, sí. Interesante. Voy a mirar bien la ley, a ver, para darte una posición más firme, pero en principio estoy de acuerdo en que si el hecho denunciado no es evidentemente delito, y eso surge de un elemento de exclusión, lo que debería pedir es la desestimación. Sí. Así mismo. Bueno, doctor, te Sí. agradecemos tu tiempo y bueno, te dejamos trabajar porque tenés muchas actividades. Bueno, Dale, les doctor. agradezco. Gracias, Muy doctor. amable y que tengas un Hablar buen con fin de ustedes y semana. comunicarnos con la audiencia. Gracias por llamar. Buen fin de Gracias, doctor. semana, doctor. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Roque Orrego, Asesor técnico de la de la del Poder ministra, de la Corte. de la ministra Carolina Llanes, en